Cuando son las 6:43 de la tarde en Buenos Aires, Argentina, continuamos. Moisés Naim, director del programa de NTN 24, Efecto Naim, lanza su libro El fin del poder. Este libro analiza cómo impacta la nueva realidad en la política y la economía del mundo, y asegura qué déficit más peligroso es la brecha entre la necesidad de que los países actúen colectivamente y su incapacidad para hacerlo. Según Naim, hoy el poder se ha hecho más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil de perder. Quiero saludar a Moisés Naim, como lo anunciábamos, director del programa Efecto Naim de NTN 24. No puedo ni quiero dejar de mencionar que Moisés Naim también fue ministro de Comercio e Industria de Venezuela en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, fue director por 14 años de la prestigiosa revista Foreign Policy, columnista semanal del diario El País de España y La República de Italia. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Encantado de estar con ustedes, Idaña. Gracias por la invitación. No, gracias, Moisés, por acompañarnos. Comienzo preguntando, ¿cómo ha cambiado el poder? Todos tenemos intuiciones de cómo está cambiando el poder. Basta leer los periódicos, ver las noticias. Sabemos que el poder está pasando de Europa, Estados Unidos a Asia. Estamos viendo cómo grandes compañías están siendo retadas, a veces con éxito, por pequeñas empresas muy ágiles que aparecen y les quitan mercado. Hemos visto cómo el poder está pasando de los palacios de gobierno y de los presidentes a las plazas públicas, a las calles. Pero no solo eso, sino que el poder no solo se está desperdigando por el mundo, sino que se ha vuelto más fácil de obtener, mucho más difícil de usar y más fácil de perder. El poder hoy en día es más efímero. Es una de las mejores frases. Ahora, Moisés Naim, el hecho de que el poder se transforme, el hecho de que el poder se reparta por tantos lugares, ¿significa que de alguna forma ha llegado a su fin? El poder ha llegado a su fin tal como lo conocíamos. El poder de antes, el poder concentrado, donde unos pocos, siempre los mismos, eran los que mandaban, ya no está con nosotros. Eso no quiere decir que no hay actores muy poderosos, que no hay instituciones con enorme poder que todavía concentran mucho poder. El Pentágono, el Vaticano, los grandes bancos, las grandes empresas, los grandes ejércitos, etcétera, son muy poderosos y siguen siendo muy poderosos. Pero lo que pueden hacer con el poder se ve cada vez más restringido. Hay cada vez más protagonistas, cada vez más competidores que limitan lo que los poderosos pueden hacer con el poder que tienen. Moisés Naim, usted habla en su libro de 3 revoluciones: la del más, la de la movilidad y la de la mentalidad. La razón por la que el poder se está transformando de esta manera es porque los escudos que protegen a los poderosos están dejando de ser tan eficaces como eran antes. Las barreras a entrar a competir, inclusive a desplazar a los poderosos de siempre, están disminuyendo. Y están disminuyendo por una gran cantidad de factores que en el libro yo agrupo en 3 categorías que las llamo revoluciones. La revolución del más, donde hay más de todo, hay más gente, hay más países, hay más tecnología, más partidos políticos, más productos, más empresas, más organizaciones no gubernamentales, más terroristas, más criminales, más filántropos, hay más de todo. Eso abruma el poder. Y es uno de los factores que disminuye las barreras. La otra es la revolución de la movilidad, y es que el poder, donde hay más, más, la revolución del más, en que hay más de todo, no es solo que hay más, sino que se mueve más. Y el poder necesita un público cautivo, que si se empieza a mover es más difícil de controlar. Y finalmente ambas, la revolución del más y la revolución de la movilidad, genera una profunda revolución en la mentalidad, cambios en valores, en expectativas y en aspiraciones que cambian la relación de la gente con el poder. Un tema que usted trata en el libro tiene que ver con los problemas que mundialmente se afrontan en este momento y la incapacidad, digamos, de los países o de los gobiernos de buscar soluciones colectivas. ¿Por qué es imposible hacer esto?
Ese es uno de los grandes problemas, la incapacidad del mundo de actuar colectivamente. Aumentan con muchísima velocidad los problemas que nos afectan a todos y que no pueden ser solucionados por ningún país actuando a solas. Ni siquiera los países más poderosos del mundo, los más grandes del mundo, Estados Unidos, China, la Unión Soviética, Europa, no pueden, actuando solos, por ejemplo, enfrentar el problema del cambio climático, enfrentar los temas de terrorismo, enfrentar las crisis financieras. Tienen que trabajar juntos. Y les está costando mucho trabajar juntos, porque trabajar juntos significa sentarse en una mesa y llegar a compromisos, a hacer concesiones, a negociaciones donde uno entrega ciertas cosas y obtiene otras. Y los gobiernos que se sientan en esas mesas son cada vez más débiles en su casa, son cada vez más débiles en el país que representan. Entonces saben que quizás se sientan en la mesa de hacer grandes negociaciones internacionales, pero que cuando regresen a su país, la gente y el sistema político no les va a permitir hacer esas concesiones o hacer esos compromisos. Quiero agradecerle además a Moisés Naín, que me hizo llegar el libro con una dedicatoria que le agradezco. El fin del poder es el libro que ya está en las librerías en todas partes. Usted lo puede encontrar en la región, en América Latina. Ahora, quiero alejarme un poco del libro, y ya que mencionamos países, alejarme particularmente del libro El fin del poder, porque teniendo esta oportunidad de conversar, no puedo dejar de preguntarle a Moisés Naín, ¿por qué cree que el fallecido presidente Hugo Chávez eligió a Nicolás Maduro para continuar, digamos, con la revolución bolivariana? Yo creo que la decisión de la selección del presidente Maduro no fue solo del presidente Chávez. Yo creo que el gobierno de Cuba, que tiene una presencia y una influencia importantísima en los asuntos de Estado en Venezuela, fue un protagonista central. Dado los eventos que han ocurrido en Venezuela en los últimos días, le pregunto, ¿necesitaba Maduro una ley habilitante? Bueno, él siente que lo necesita. Lo que está muy claro es que no hay nadie que crea que el problema de Venezuela se resuelve dándole más poder a quien ya tiene muchísimo poder. No hay nadie en Venezuela, incluyendo gente del gobierno, que cree que el gobierno tiene la solución a la catástrofe económica que tiene el país. Nadie cree que el problema de desabastecimiento del país, el problema de la inflación, el problema de desempleo, se va a solucionar metiendo en la cárcel a quienes son los dueños de las tiendas, o metiendo a la Guardia Nacional en los negocios, o exhortando a los saqueos, obligando a vender a los comerciantes a vender por debajo del precio. Esas son medidas efectistas, es un buen teatro. Estoy seguro que debe tener algunos beneficiarios que están contentos porque tienen un televisor nuevo, gratis o muy barato, pero nadie cree que esa es la solución. Nadie cree que el gobierno tiene la economía, la tiene bajo control y que sabe qué hacer con la economía y que va a disminuir lo que es la inflación más alta del mundo. Nadie cree que el gobierno tiene la solución a la criminalidad, a un país donde la gente sale a la calle y corre el peligro de ser asaltada y robada, secuestrada, asesinada. Nadie cree que en el país que el gobierno tiene el control sobre el desabastecimiento eléctrico. Nadie cree que el gobierno tiene el control sobre las mafias criminales que se han incorporado en el país de una manera central, transformando a Venezuela, según las Naciones Unidas, es el país de donde sale la mayor parte de los narcóticos que llegan a Europa. Esos son datos de Naciones Unidas. Según el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Tesoro, hay una lista de altos jerarcas militares y funcionarios públicos de alto nivel en Venezuela que el gobierno de Estados Unidos acusa de ser jefes de carteles de narcotráfico. Nadie cree que el gobierno tiene el control sobre lo que está sucediendo en estas cosas, o que tiene una fórmula para disminuir las profundas divisiones, la polarización que tiene divididas las familias venezolanas. Después de este panorama que describe Moisés Naín, ¿a dónde cree usted que va Venezuela a corto plazo?
Como digo, es muy obvio que el mensaje central en todo esto es que está claro que hay un gobierno que enfrenta a un país que se está viniendo abajo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, y es un gobierno que no tiene ninguna capacidad, no ha demostrado tener la capacidad de que sabe enfrentar los problemas y los retos que enfrenta el país. Moisés Naim, usted, digamos, tiene un balcón privilegiado para analizar la realidad latinoamericana, tanto desde el punto de vista económico como intelectual. ¿Cree usted que el presidente Santos tiene oportunidad de ser reelegido en Colombia, dado que justo acaba de anunciar que va por la reelección? Sí, no hay duda que el presidente Santos tiene una altísima probabilidad de ser el próximo presidente de Colombia. Ahora, tengo que insistir, ¿cuál cree usted que son esos factores que pudiesen llevar al presidente Santos de nuevo a la presidencia? Son muchísimos, pero quizás el más importante es que no pareciera que tener un rival que realmente logre contar con la mayoría de los votos. En una democracia eso es tan sencillo y tan complicado y tan importante como eso. Simplemente todo parece indicar que el presidente Santos en estos momentos no tiene candidatos que son capaces de sacar más votos que él. Quiero agradecer a Moisés Naim por estar con nosotros estos minutos en la tarde de NTN 24. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad nuclear contratista de las deudas. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo como mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Este libro. ¿Hacia dónde